Bien, bueno, vamos a seguir con la cuenta que veníamos haciendo. Me di cuenta que me olvidé de una cosita en lo que escribí. Bien, entonces estábamos con la ecuación que se llama de electrodifusión, en la cual el flujo ahora es debido, por un lado, a la ley de Fick, menos d por el gradiente de la concentración, y después hay un término que es la concentración No estás por... compartiendo, Silvina, ¿eh? Ah, perdón, perdón. Piripi, acá está. Bien, entonces retomamos lo que estábamos haciendo con la cuenta. Entonces, estábamos viendo la ecuación de electrodifusión en realidad, que ahora la vamos a resolver para lo que pasa dentro del poro cuando tenemos un campo que es constante y tenemos una concentración constante a un costadito del poro y otra concentración constante al otro costadito del poro y lo que estábamos viendo era que la ecuación de electrodifusión tiene un término, déjenme ver que esto esté ahí, está. Tiene un término de flujo. El flujo tiene dos partes. Una parte que es la de ley de Fick, que fue la que usamos antes, vinculada al gradiente de concentraciones, y otra que está vinculada a la velocidad media. Acuérdense cuando hicimos los caminadores en presencia de una fuerza constante, había una velocidad media que era proporcional a la fuerza. Y acá en la fuerza es carga por el campo y me olvidé, la carga era Z por la carga del electrón, así que ahí lo voy a corregir. Me queda poco espacio, así que lo voy a borrar un poco. Voy a correr un poquito esto. Ahí está. Y lo corrijo ahí. Entonces tenemos Z por E es la carga de las partículas, el campo es E mayúscula y tau era el tiempo entre colisiones. ¿Qué es lo que ustedes, si se acuerdan, cuando hicimos los caminadores, el coeficiente de difusión también tenía que ver con el tiempo entre colisiones? Lo podíamos poner en función de la distancia, el camino libre medio o de la velocidad térmica. Si lo poníamos en términos de la velocidad térmica era la velocidad térmica al cuadrado por tau sobre 2. Pero la velocidad térmica era la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa de estas partículas, y al cuadrado, esta es la velocidad térmica al cuadrado, es eso, tau sobre 2. Y entonces vemos que hay una relación en función del coeficiente de difusión de este factor de proporcionalidad respecto entre que vincula la velocidad o el flujo con el campo eléctrico. O sea, cuando yo pongo la velocidad es Z E por E por tau sobre 2m, este tau sobre 2m lo puedo escribir en función de D, como D sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces me queda Z E por E por el coeficiente de difusión sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y en realidad todo es en una dimensión, así que después les voy a sacar las flechitas. También lo que es habitual es a que, así como las concentraciones, en lugar de medirlas en número de moléculas por unidad de volumen, de longitud al cubo, uno suele medir en función del número de moles. Lo mismo se hace con estas unidades, con la constante de Boltzmann y también con la carga del electrón. Entonces, lo que se suele hacer es la constante de Boltzmann, multiplicarla por el número de Avogadro y lo mismo con la carga del electrón. Entonces, olvidémonos un poquito de Z, E, D y T. Todo esto, a esto no le hacemos nada, pero sí le vamos a hacer algo a E y a KB para poner las unidades que son más habituales. Entonces, lo que uno hace, dice, bueno, carga del electrón por número de Avogadro
dividido mol, que es como dos formas de llamar al mol, como el número de Avogadro o el mol, y lo mismo hace con KB. Entonces hace KB por número de Avogadro por mol. Y esto se llama la constante de Faraday, que lamentablemente se la denota con una letra F, a no confundir con esta que era la fuerza. A esta fuerza le voy a poner una letrita un poquito como medio cursiva, ¿sí? Se distingue. Bueno, esa es la fuerza que sentía una partícula, esta es la constante de Faraday, que es algo así como la carga que hay en un mol de electrones, en un número de Avogadro igual a de electrones. Y esto es 1 sobre la constante de los gases. Bueno, acá tengo los números de lo que valen cada una de estas cosas. La constante de Faraday es 96.485 más o menos coulomb por mol, sobre mol. Y la constante de los gases 8.3145 joule sobre mol grado Kelvin. Bueno, bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de electrodifusión en una dimensión con estas nuevas y teniendo en cuenta ecuación electrodifusión en una dimensión. O sea, es una dimensión porque todo depende solamente de x, o sea, las derivadas, solo la derivada respecto de x es distinto de 0. Entonces me quedaba dc a dt es igual a, la puedo poner como la parte de menos la divergencia de el flujo difusivo, la ley de Fick, que era menos de dc a dx, esto es lo mismo que antes, y ahora más c por b, pero b lo habíamos puesto que era z, constante de Faraday, por coeficiente de difusión sobre RT por el campo. ZFED sobre RT por el campo. Entonces, esta era lo que yo antes había llamado la velocidad de drift, digamos, y este era la ley de Fick. Y entonces ahora resolvemos de la misma forma que B, esto era la velocidad. Ojo, porque también B, esta B chiquita medio que se confunde con la B grande que era el potencial de membrana, o sea, se me están superponiendo las letras, pero bueno. Entonces resolvemos esto en el caso estacionario. O sea, más que nada lo que estamos pensando es que esta derivada rápidamente se hace cero y se ajusta este valor de este flujo, este es el flujo neto que me queda, el J debido a la difusión y debido a ese drift que me introduce el campo eléctrico. El caso estacionario quiere decir que mato la derivada temporal y por lo tanto esta derivada respecto de x es igual a 0, o sea, 0 no voy a escribir todo de nuevo, la voy a poner como menos de x del flujo. Lo que quiere decir es que j es una constante y es uniforme, constante e independiente de x. Es eso. Por lo cual, lo que sé es que menos de, además las cosas solo dependen de x, así que lo puedo poner así, ¿no? Más c por z f d sobre rt por e es igual a j. Entonces ahora para resolver es un poquito más complicado que antes, es una ecuación diferencial ordinaria que tiene una parte que sé que tiene soluciones tipo exponenciales, si yo hago esto igual a 0,
pero para satisfacer la ecuación, a esa solución que me da 0 la parte derecha, le sumo una constante. O sea, lo que voy a hacer es la solución de esta ecuación la escribo en dos partes. Una parte que la llamo solución homogénea y otra parte que la llamo solución particular, donde la homogénea satisface que la parte de izquierda es igual a 0. Le voy a cambiar el signo para que me quede la derivada primera con más, pero es lo mismo realmente. Es igual a 0 y la particular es una constante, o sea, no tiene derivada, su derivada es 0 y la particular satisface C particular es por Z F de E sobre RT es igual a J. Bien. Entonces, antes de pasar de página, voy a resolver un poquito esto. Esto lo que yo sé es que puedo plantear que C es una constante por E a la lambda. Ahora no es derivada respecto de t, sino que es derivada respecto de x, así que va a ser una a por E a la lambda x. Y si reemplazo acá, me queda, voy a poner del otro lado, la derivada me baja un lambda por a por E a la lambda x y la otra parte me mete menos c zf de menos zf de e sobre rt por a por e a la lambda x. A ver si la tengo acá. Menos d por z f e sobre rt. Ok, y esta tiene que ser igual a 0. La d desaparece. De acá. Lo mismo que a por e a la lambda x. Y entonces de acá saco que lambda es zf e sobre rt. Y por lo tanto, la solución se escribe como una constante desconocida por e a la z f e sobre rt por x, que es esta, la que satisface esto igual a 0, más la constante que yo había determinado, que es jrt sobre zf d por e. Jrt sobre zf e por d. Zf e ok. Ok, bien. Y acá entonces le tengo que aplicar las condiciones de borde, o sea, z en x igual a 0 es c sub i, pero esto es igual a por e a la 0, que es 1, más jrt sobre zf e por d, y z en x igual a d es igual al c externo, y esto es a por e a la z f e sobre rt por d más jrt sobre zf e d. Bien. Y tengo entonces dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis dos incógnitas son a, que realmente no es que me interese demasiado, más me interesa J, que es cuál es el flujo que se establece. Esas son mis dos incógnitas con dos ecuaciones. Esto se resuelve, es algebraico. No voy a hacer la cuenta explícitamente, les voy a dar directamente el resultado de lo que da. Que donde... Acá, metí la hoja en un lugar extraño.
Y les voy a dar el resultado además, teniendo en cuenta que habíamos dicho que el campo se escribía como el potencial de membrana sobre D, porque era constante y uniforme. Esto era el phi adentro, el potencial adentro, del lado de adentro de la membrana, justo, menos el potencial afuera sobre el espesor de la membrana. Entonces les voy a dar el resultado escrito en términos de B. Lo que queda al final es D sobre D, de nuevo la permeabilidad, y un término un poco más complicado, C en el interior menos C en el exterior, la exponencial de menos ZF, el potencial de membrana, sobre RT, y esto dividido 1 menos ZFB sobre RT. Este es el número de partículas, este flujo viene de la ecuación que me dice cómo varía la concentración. O sea que este flujo es, si yo lo multiplico por un, esperen, vamos a poner, este flujo viene acá, ¿no? Entonces, si yo miro cuál es el área que atraviesan las partículas, miro esta área, piensen esto en 3 dimensiones, ¿no? Uno lo está dibujando como un corte, pero esto tiene un largo en el sentido transversal al pizarrón, ¿no? Entonces yo miro un área, acá tengo un área transversal, tengo un área, si lo doy vuelta, esto sería algo así como, acá tengo mi D y el J está como entrando, el vector J, y esta es el área por la cual está atravesando, ay, esta de acá, por la que está pasando. Entonces, este J por esa área, esta área de acá, área A, J por A me da número de partículas que atraviesan por unidad de tiempo, que atraviesan A por unidad de tiempo, y si multiplico por la carga, JA por la carga que lleva cada partícula, que sería Z por E, digamos, esto sería la corriente eléctrica. En unas unidades un poco extrañas porque tengo los moles y de las concentraciones, depende de cómo esté midiendo las cosas. Pero bueno, pero es carga por unidad de tiempo que atraviesa el área esa. Bueno, esta fórmula se llama de Goldman, Hodgkin y Katz. Goldman, Hodgkin, Katz o GHK. Y esta fórmula me dice en particular, me da bien cuál es la relación que tienen que satisfacer las concentraciones para que no haya, si tengo una sola especie, con esta carga Z por E, para que el flujo se haga igual a cero, o sea, cuál es la condición de equilibrio. Entonces, lo que me dice esto es que no va a haber flujo neto. Antes, cuando solamente teníamos difusión, no había potencial de membrana, es como si acá hubiera un 0 donde dice B, entonces la exponencial es un 1, bueno, habría que tomar un límite acá abajo porque se nos va un poquito al cuerno. Habría que hacer la expansión de la exponencial que me mata este término, se lo puede hacer, ¿no? O sea, si uno dice B es muy chiquito, la exponencial es aproximadamente 1 menos ZFB sobre RT. Con este menos me queda un más, ese ZFB sobre RT se me va con este,
Y bueno, me queda, la exponencial de arriba me queda un 1, me queda la fórmula que tenía antes, la permeabilidad por la diferencia de concentraciones. Cuando aparece el campo eléctrico y las partículas están cargadas, aparece una fuerza adicional. Y entonces el equilibrio no existe, no se da cuando las dos concentraciones son iguales, sino que se da en una cierta relación de concentraciones diferente, de su cociente diferente de la unidad. Y cuando uno hace que J sea igual a 0, esto lo que me dice es que C sub I tiene que ser igual a C sub E por la exponencial de menos ZFB sobre RT, o lo que es lo mismo, podemos decir que C sub E sobre C sub I es igual a la exponencial de ZFB sobre RT, o tomando logaritmos, que el logaritmo de C sub E sobre C sub I multiplicado por RT sobre ZF es el potencial de membrana. Y este potencial de membrana es lo que se llama este valor que hace el equilibrio, hace que el flujo se haga cero para una especie, es lo que se llama el potencial de equilibrio para esa especie. Entonces, el potencial de equilibrio es el potencial para una especie, es el potencial para el cual se me hace cero este flujo. Y es un potencial distinto de cero, eh, cuando tengo concentraciones diferentes. Entonces, las células mantienen cierta diferencia de concentraciones de un lado y al otro de partículas cargadas. Eso da un potencial de membrana, estos son las células excitables, y hay un potencial de equilibrio que corresponde a cada una de las especies. Bueno, entonces yo creo que con esto vamos a terminar las cuentas de hoy. Este equilibrio, este se llama potencial de Nernst, voy a poner en otro color. Encontré que podemos hacer multidimensional el pizarrón con colores. Potencial, perdón, que junto todo parece lo de la exclusión de la que hablamos antes, de las moléculas que se juntan y el amucharse. Pero bueno, los amucho con distintos colores. Este se llama el potencial de Nernst. También se puede encontrar con otros argumentos más termodinámicos, eh, o potencial de equilibrio. Potencial de equilibrio. Bien. Entonces, cuando uno abre un agujerito para un ion en particular, hay un flujo que tiende a hacer que el potencial de membrana se parezca al potencial de equilibrio de ese ion. Cuando hay muchos iones que están atravesando, ahí hay una competencia. Cada uno quiere llevar a su potencial de equilibrio y bueno, se lleva alguna cosa intermedia. Bien, creo que nada más con estas cuentas pensaba hacer alguna cosa más, pero lo hacemos la clase que viene y entonces ahora hacemos las consultas. Voy a parar el compartir y voy a parar la grabación.